Ah, Laura, tu viaje es un tapiz de dolor y triunfo, tejido con la fibra más resistente del alma humana. Permíteme, entonces, narrar esta historia con la perspectiva que se merece. Una mirada que abarca cada susurro del viento, cada lágrima no derramada y el florecer terco de una mujer. El peso de la llegada. La puerta del coche no solo se cerró, resonó como un epitafio, sellando el capítulo que Laura jamás quiso escribir. Descendió, con las manos temblorosas, sosteniendo la maleta no solo como una carga, sino como quien intentaba contener su propio dolor, impedir que se escurriera y la derribara por completo. Pedro y Luna, pequeños y asustados, emergieron del vehículo en silencio sepulcral, cada uno con su bolsa, pequeños exiliados en su propia vida. No hubo un suspiro, un lamento audible, solo el viento cortante del interior, levantando polvo y tejiendo una amarga bienvenida a una nueva existencia que se anunciaba como un castigo. La vergüenza y el cansancio eran un peso invisible, sobre los hombros de Laura, carcomiéndola por dentro. Frente a ellos, el escenario era la materialización de la desolación. La hacienda, aquel regalo cruel del exmarido, parecía un campo de batalla abandonado. La pintura de la casa principal se desvanecía en desconchados. Las ventanas exhibían cristales rotos como cicatrices y un fuerte olor a moho se infiltraba por las grietas, un lamento silencioso de la propia estructura. El techo colgaba, un viejo cansado que se había rendido. Era como si la casa, en su propia existencia, también hubiera sufrido un divorcio, implorando socorro. Laura respiró hondo, pero el aire entró como una astilla, cortándole el pecho ya desgarrado. «Es esto», murmuró, la voz casi inaudible, un mero soplo. «Ahora somos solo nosotros». Nadie respondió. Los hijos, en su quietud, la siguieron hasta la entrada de aquel nuevo purgatorio. El confronto con la ruina. La madera hinchada de la puerta gimió de dolor al ser empujada. El suelo, dentro, crujió como si hubiera olvidado la melodía de los pasos humanos. El interior de la casa era un cuadro aún más sombrío. Goteras marcaban una melodía melancólica en dos esquinas de la sala, y el olor a humedad era sofocante. El sofá, cubierto por una lona vieja, yacía bajo montones de cajas mohosas. Ratones corrían con la soltura de quien poseía el lugar. Uno de ellos rozó el pie de Pedro, que se paralizó, con los ojos muy abiertos, pero sin emitir un sonido. Laura tampoco gritó. En aquel caos, lo único que podía controlar era su propio cuerpo. Tomó un paño y, en un acto de desafío silencioso, comenzó a limpiar el suelo. «Vamos a arreglar un rincón para dormir», forzó la voz, dándole una firmeza que no sentía. Se dirigieron al cuarto menos dañado. Aún así, manchas negras en el techo, un olor pútrido proveniente del baño adyacente y una colcha sucia sobre la cama de madera que crujía con cada movimiento. Arregló todo como pudo. Sacudió las sábanas, calzó la ventana rota con un trozo de cartón y se acurrucó entre los niños. Nadie durmió bien, pero nadie lloró. Era como si el trauma hubiera secado las fuentes de las lágrimas y el silencio era el único refugio, lo único que les quedaba. Las primeras astillas y el brillo tímido. Al amanecer todavía temprano, Laura salió y observó los alrededores. La maleza alta engullía el terreno, árboles secos extendían ramas rotas y un fuerte olor a estiércol impregnaba el aire. Había allí una belleza sepultada, un viejo sueño olvidado, pero Laura no veía nada de eso. Solo la dura realidad de una hacienda en ruinas y dos hijos en brazos, sin saber por dónde empezar. Fue allí, aún en pijama y con profundas ojeras, donde escuchó la primera astilla. «¿Ya despertó, madame de la ciudad?». La voz sarcástica de doña Eunice, la vecina de la hacienda de al lado, mujer de moño apretado, lápiz labial rojo oscuro y una mirada de juicio afilada como navaja. Su habla era amarga, escupiendo cada sílaba con veneno.
Dicen que el marido huyó de la pobrecita. Pero también, ¿qué esperaba? La ciudad grande no cría esposa, cría madame. Laura intentó ignorar, retrocediendo hacia el interior, pero fue en vano. Las astillas apenas habían comenzado. Más tarde, mientras lavaba los platos en un fregadero agrietado en el fondo, escuchó otra voz, esta vez más joven y aún más cruel. Laura Ferraz, te lo advertí, ¿verdad? Esto no es lugar para mujercita mimada. Era Cintia, su excuñada, hermana del exmarido. Siempre estuvo en contra del matrimonio, tachando a Papi Tumendus, Laura de débil, dependiente y tonta. Ahora parecía saborear cada gota de su caída, el destello y la decisión inquebrantable. En la madrugada, un estruendo la despertó. El viento golpeaba una ventana suelta. Al ir a cerrarla, sus ojos se posaron sobre la hacienda bajo la luz de la luna. Por primera vez, algo diferente se reveló. Una pequeña estructura de madera, medio escondida por arbustos al final del terreno. Un invernadero antiguo, tal vez. Bajo la luz de la luna, un brillo débil, tímido, pero estaba allí. Se quedó observando por unos minutos y en aquel silencio una idea surgió. Pequeña, aún sin forma, pero terca, como una semillita queriendo romper la tierra seca. Algo dentro de ella despertó. No era aún fuerza, ni esperanza, era solo un destello. Pero a veces, de eso nace una revolución. Y fue en aquel silencio, en aquel lugar olvidado, que Laura dio su primer paso hacia lo improbable. El día amaneció frío. Un silencio pesado todavía cubría los rincones de aquella casa, olvidada por el tiempo. Pero algo diferente flotaba en el aire. Un leve olor a humo subía de la chimenea improvisada de la estufa de leña. Laura estaba de pie desde temprano. No había dormido bien, pero no fue el cansancio lo que la levantó. Fue la decisión silenciosa de la noche anterior. No se iría. La semilla del coraje y el primer sabor del hogar, con el cabello recogido en un moño descuidado, las manos agrietadas por el frío y la mirada firme, Laura barría el suelo de la sala. Cada pasada de la escoba alejaba más que polvo, alejaba la idea de rendirse. Barrió cristales rotos, hojas secas, excrementos de ratón y un pasado que aún dolía. Luego tomó algunas leñas húmedas y luchó por encender el fuego. Sopló, lo intentó de nuevo, hasta que una pequeña llama se mantuvo viva. La primera llama de la casa desde que llegaron. Con un poco de arroz y un resto de frijoles enlatados, preparó una comida sencilla. La olla de hierro crepitaba en el fuego, y aquel sonido parecía cantar un himno secreto de resistencia. Acomodó 2 platos, hirvió agua en una olla vieja y sintió el olor de la comida invadir la cocina. Una mezcla de calor y coraje. Pedro y Luna despertaron, aún encogidos en los colchones improvisados. El frío de la madrugada les había dejado la nariz roja, pero no se quejaron. Al oír el ruido de los platos, aparecieron en la cocina con los ojos hinchados. «Mamá, ¿hiciste el desayuno?», preguntó Pedro, sorprendido. «Es almuerzo adelantado», respondió Laura con una media sonrisa, «pero está caliente». Se sentaron en el suelo, con los platos en el regazo, comiendo despacio, en silencio. Luna la miraba con ojos grandes, tratando de descifrar de dónde venía tanta fuerza. Pedro parecía más callado, pero con cada bocado sus hombros se relajaban un poco. En aquel momento, aunque todo alrededor se estuviera desmoronando, había una pequeña sensación de hogar. Las manos que curan y la semilla de la nueva vida. Después de la comida, Laura fue al lavadero del fondo. Agrietado, con musgo en los bordes y con fugas, era lo que tenía. Llenó un cubo con agua turbia del pozo y comenzó a lavar la ropa. Cada prenda frotada era un desahogo, cada jabón pasado, un grito mudo. Lavaba con rabia, con tristeza, pero también con una extraña sensación de dignidad. Una vecina que pasaba por el camino de tierra lanzó una mirada de desdén. «¿Vas a lavar hasta cuándo, muchacha?».
Eso no limpia el alma herida, no. Laura ignoró. Tendió la ropa en el tendedero improvisado con cintos, alambre y 2 ramas. El viento las bendecía. Era todo muy simple, muy duro, pero llevaba un algo de libertad. Por primera vez desde el abandono, Laura hacía algo por sí misma, sin depender de nadie. Al terminar, cogió una pala de jardín vieja del cobertizo que se caía a pedazos. Fue a un rincón de la tierra, cerca de la entrada, y empezó a cavar. La tierra estaba seca, dura, llena de raíces y piedras, pero ella cavó. Sacó del bolsillo una pequeña planta de menta, la única planta que había salvado del antiguo balcón del apartamento. Acomodó el agujero, plantó la plántula, cubrió con tierra y apretó con las manos. Era solo menta, pero para Laura era como plantar un pedazo de coraje, una promesa de que allí, donde todo parecía perdido, algo aún podía crecer. Se levantó y miró el pequeño parterre, con la expresión de quien se plantaba a sí misma, limpiando la casa, limpiando el alma. Más tarde, volvió adentro y comenzó a organizar lo poco que quedaba. Separó ropa, guardó provisiones escasas, retiró escombros de la sala. Cada movimiento era lento, pesado, pero lleno de intención. No estaba solo limpiando la casa, estaba limpiando el dolor. Cada pedazo de papel tirado era como barrer los restos de una vida cómoda y mentirosa. Al final de la tarde, el sol dorado bañaba la hacienda. Se sentó en el escalón del porche, con los pies descalzos y sucios de tierra, y observó a sus hijos jugar con un neumático viejo. Ellos se estaban riendo. Por primera vez en días, Laura escuchó la risa de ellos. No era fuerte ni exagerada, pero era real y era todo lo que necesitaba para continuar. Doña Eunice apareció al otro lado de la cerca con una expresión de falsa simpatía. Veo que te estás acomodando, pero mira, esta casa devora gente, ¿eh? Ya he visto a muchas mujeres intentarlo. Ninguna se quedó. Laura no respondió. Solo sonrió. Una sonrisa pequeña, cerrada, pero llena de ironía. El tipo de sonrisa que nace cuando uno descubre que no necesita demostrarle nada a nadie. Esa noche antes de dormir, Laura volvió al parterre de menta. Se agachó, tocó la tierra con los dedos y susurró. Va a crecer. Yo también voy a crecer. Se acostó junto a los niños. La casa todavía olía a moho. Los ratones todavía corrían. El viento todavía entraba. Pero había un nuevo tipo de silencio allí. Ya no era el silencio del dolor, ni de la soledad. Era el silencio de la decisión. Laura había elegido quedarse, y a veces, quedarse es el acto más valiente. El muro de ojos y la tormenta. Reveladora. Los días comenzaron a arrastrarse, como si cada uno pusiera a prueba la paciencia de Laura. La vida en la hacienda seguía siendo ardua, pero ella se aferraba a los pequeños avances, como quien se equilibra en escalones torcidos de una escalera oxidada. La maleza retrocedía bajo el esfuerzo de ella y de sus hijos. La ropa en el tendedero ya parecía más limpia y el olor de la casa, poco a poco, dejaba de ser solo moho y abandono. Sin embargo, algo no cambiaba. Los ojos estaban por todas partes, algunos visibles, otros velados. Algunas vecinas pasaban por el camino y fingían no ver. Otras, intencionalmente, alzaban la voz. Se cree la nueva dueña del mundo, pobrecita. Caerá con el primer vendaval. Era un veneno que no exigía respuesta, pero Laura sentía cada palabra como una pedrada en la espalda. Doña Eunice, inmutable en su amargura, no perdía la oportunidad de punzar. Desde el porche de su casa, con los brazos cruzados, la boca torcida y los ojos entrecerrados, lanzaba sus frases como quien escupe huesos de fruta podrida. Ella no dura hasta la próxima lluvia, esa es de porcelana, cualquier viento la rompe. Cintia, por otro lado, no se escondía. Llegaba en su coche importado, saltaba con sus botas de cuero relucientes y caminaba por la tierra como si pisara una alfombra roja, siempre con una sonrisa que venía con espinas. Laura, pero mi querida,
Veo tu esfuerzo, pero esto es un agujero. Estás cavando tu propia tumba y llevando a tus hijos contigo. ¿Por qué no me vendes esta hacienda de una vez? Hago un buen negocio. Te doy 20,000 dinero en efectivo. Te vas con dignidad. Laura apretó los ojos. Sintió la sangre hervir. No por la oferta ridícula, sino por la certeza de Cintia de que Laura caería. Esta tierra tiene más valor de lo que imaginas, Cintia, y no está en venta, respondió seca, firme, a pesar del corazón latiéndole desacompasadamente. El valor sentimental no llena el estómago, Laura, dijo Cintia, volviendo ya al coche. Pero está bien, cuando la lluvia caiga, hablamos de nuevo. Y la lluvia llegó. Al final de aquella tarde, el cielo se oscureció abruptamente. Nubes pesadas cubrieron la hacienda y el viento comenzó a aullar entre los árboles. Laura corrió, recogió la ropa del tendedero, empujó los escombros dentro del cobertizo y cerró las ventanas como pudo. Los niños estaban asustados. «Mamá, ¿la casa aguantará?», preguntó Pedro, agarrado a la falda del vestido de Laura. «Sí, mi amor, aguantará porque estamos aquí». «Adentro», respondió, jalando a los dos hacia el cuarto. La tempestad irrumpió con furia. Relámpagos cortaban el cielo, truenos sacudían las paredes, y el agua se escurría por las grietas del techo, como si llorara sobre ellos. Cubrió a los hijos con una manta vieja, se acostó entre ellos y pasó la noche despierta, escuchando cada crujido de la madera, cada gotera, cada soplo del viento que amenazaba con llevarse todo, la luz inesperada y la nueva siembra. Cuando amaneció, el escenario era desolador. Parte del techo de la cocina se había derrumbado, el suelo estaba inundado, los utensilios esparcidos en el barro. El invernadero, aquel que Laura había notado bajo la luz de la luna, estaba ahora completamente sin techo. Las plantas, el parterre recién reformado, todo destruido. Salió descalza y mojada, exhausta. Se detuvo frente a la casa, mirando el cielo aún nublado. Respiró hondo. El dolor de ver lo que había construido ser llevado de nuevo era inmenso, pero más fuerte que eso, era el silencio que habitaba dentro de ella, el mismo silencio de quien ya había sido destruida antes y había sobrevivido. Y era ese silencio lo que la mantenía en pie. Fue entonces cuando lo vio. Un pequeño haz de luz golpeaba sobre el portón de la hacienda. Caminó hasta allí despacio, como quien no cree lo que ve. Había un montón de tejas viejas apiladas, todavía buenas, y atada a ellas una nota simple, escrita a mano en papel pardo. «No te rindas, doña Laura. Esta tierra te necesita tanto como tú a ella». Alguien que ve. Se quedó parada por unos segundos, mirando el papel, las tejas, tratando de entender quién las habría dejado. Ningún coche en el camino, ninguna sombra en los alrededores, solo el sonido del viento suave y un olor a tierra mojada. Tocó las tejas con cuidado. Estaban limpias, organizadas. Quien las dejó allí se preocupó. Quien escribió aquella nota la había visto de verdad. Y eso valía más que cualquier dinero que Cintia pudiera ofrecer. Aquel día, Laura no reconstruyó nada, no limpió el barro, no subió al tejado, pero plantó de nuevo la menta que había sido arrastrada por la lluvia, recogió el papel y lo guardó en el cajón donde estaban los documentos antiguos de la familia. Era la primera señal de que tal vez, solo tal vez, no estaba completamente sola. En el porche, sentada en un banco viejo que arregló con 2 pedazos de madera, Laura miraba el horizonte. Pedro y Luna jugaban con ramas en el patio, fingiendo espadas mágicas. El cielo comenzaba a despejarse y un haz de sol atravesaba las nubes. Al otro lado del camino, doña Eunice también observaba, esta vez en silencio. No había risa ni astilla, solo ojos entrecerrados y un leve ceño fruncido de quien comenzaba a percibir que aquella mujer que llegó caída no era tan débil. Del lodo a la levadura,
la revolución diaria. Los días comenzaron a tomar otra forma. Todavía eran difíciles, todavía dolían, pero Laura había aprendido a respirar dentro de la tormenta. Cada mañana se levantaba más temprano, incluso cansada, incluso con dolores en el cuerpo y en el alma. Se levantaba, se ataba el cabello en un nudo rápido y ponía las manos en la tierra, en el fogón, en la vida. Todo comenzó con un video en YouTube, un tutorial simple de una señora sonriente que enseñaba a hacer pan de masa madre, con solo 3 ingredientes: agua, harina y paciencia. Laura lo vio en el celular antiguo, sentada en un taburete, con la conexión inestable y el cielo a punto de caerse afuera. Pensó, si esta mujer puede, yo también puedo. Y lo intentó. La primera masa no creció, la segunda se convirtió en un ladrillo, pero en la tercera, algo cambió. Cuando sacó el pan del horno de leña, todavía improvisado, todavía con fallas, allí estaba, dorado, crujiente, con olor a comienzo. Pedro y Luna comieron sonriendo. «¡Sabe a panadería, mamá!», gritó Luna con la boca llena. Laura lloró bajito esa noche, la cabeza apoyada en la pared del cuarto. Lloró porque aquel pan era más que comida. Era la señal de que aún podía crear algo bonito con sus propias manos. Empezó a estudiar más. Tomaba libros prestados en la escuela rural, donde los niños comenzaron a estudiar. Anotaba todo en un cuaderno viejo. Aprendió a hacer jabón con aceite usado, detergente natural con limón y bicarbonato, e incluso una pomada con hierbas del terreno. Con unos alicates prestados de un vecino callado, comenzó a arreglar ventanas. Aprendió a usar martillo, clavo, taladro viejo. Se equivocaba, se lastimaba los dedos, pero continuaba. Pedro ayudaba a lijar madera. Luna pintaba cajas con pintura hecha de arcilla y carbón. La hacienda, poco a poco, dejaba de parecer un cementerio de recuerdos y comenzaba a transformarse en un laboratorio de reinvención. Fue un jueves de sol débil cuando Laura decidió montar su primer puesto en la feria del pueblo. Tomó una toalla a cuadros, apiló 6 panes, 5 barras de jabón artesanal y algunas hierbas secas de la pequeña huerta. Llegó tímidamente, con un cajón, como mesa y un paraguas descolorido como cobertura, pero el olor del pan atrajo miradas. Una señora compró 2 barras de jabón. Un hombre tomó un pan, lo olió, sonrió y dijo: «Huele a casa de abuela». Laura regresó a casa con $30 en el bolsillo y un corazón cálido. No era mucho, pero era suyo. La semana siguiente regresó. Llevó más panes, más jabones e incluso un pequeño frasco con chimichurri seco que Luna ayudó a empacar con papel de seda. Y fue allí, entre una venta y otra, donde Laura escuchó: «André», un rostro del pasado que casi no reconoció. Él estaba más alto, con barba rala, gafas redondas y una mochila colgada al hombro. El reencuentro fue sencillo, una conversación rápida, llena de risas nerviosas y recuerdos arrojados al aire como hojas de otoño. Él probó el pan, compró una barra de jabón y dijo: «¿Estás haciendo todo esto sola?». «Casi todo. Los pequeños ayudan. La hacienda aún no está bien, pero está viva», respondió, intentando ocultar la emoción. Andrea sintió con admiración. «Siempre pensé que eras más fuerte de lo que parecías». Sonrieron, intercambiaron teléfonos y por alguna razón que Laura aún no entendía bien, aquella sonrisa resonó en su cabeza hasta la hora de dormir. Florecer. Contra la envidia. En los días siguientes, la hacienda cobró otra energía. Pedro montó una carretilla con trozos de madera y ruedas de bicicleta. Luna dibujó carteles con los nombres de los productos: pan de la finca de Lauriña, jabón verde de la tierra, pomadita. ¡Milagro! El puesto en la feria ya era reconocido. Los clientes preguntaban si habría pan el sábado. Una mujer preguntó si Laura aceptaba pedidos. Hasta doña Eunice apareció. Llegó despacio, como quien no quiere ser vista. Miró los panes, los jabones, tomó un pan, lo olió. «Está bonito»,
dijo sin mirar a Laura a los ojos. Es fermentación natural, respondió Laura, sencilla. Eunice sacó el dinero de su bolso, lo dejó sobre el mantel y se fue sin decir nada más. Laura la observó irse, tratando de entender si aquello realmente había sucedido, pero allí estaba el pan menos en la mesa, pagado, comprado por quien antes solo escupía palabras duras. Al regresar a casa, Laura se detuvo frente al parterre de menta. Las hojas estaban verdes, altas, meciéndose al viento como si saludaran. Al lado, otras plantas comenzaban a crecer: romero, albahaca, ora pro nobis, todo todavía pequeño pero vivo. Se arrodilló, pasó la mano por la tierra y cerró los ojos por un momento. Del lodo a la levadura, del barro al pan. Nada de aquello había sido fácil, y aún no lo era. Pero Laura estaba allí, construyendo, aprendiendo, enseñando a sus hijos, sustentando la casa con su propio sudor, ganando respeto, ganando espacio. Hasta las miradas que antes la juzgaban, ahora la acompañaban con otro tono, una mezcla de sorpresa, respeto y quizás arrepentimiento. Abrió una sonrisa cansada, pero real. No estaba solo sobreviviendo, estaba floreciendo. Lo que antes era polvo, grieta y silencio, parecer hogar, ahora comenzaba. La casa tenía color. Laura y sus hijos pintaron las paredes con pinturas compradas poco a poco, mezcladas con cal y creatividad. Un amarillo quemado se apoderó de la fachada, calentando el lugar. En el porche, macetas de barro con flores rústicas daban la bienvenida al nuevo tiempo. El campo estaba verde, la tierra, antes dura y seca, ahora brotaba con orgullo. Huertas bien cuidadas surgieron al lado del invernadero reconstruido y entre ellas crecían tomates, lechugas, coles y hierbas. Pedro y Luna andaban por el patio como dueños del mundo. Reían alto, libres, corriendo detrás de las gallinas que Laura había ganado de una vecina más simpática. Era una risa de verdad, de niño feliz, que ya no cargaba el peso del abandono. Laura sentía todo cambiar por dentro. Ya no se veía como una mujer derrotada. Se miraba al espejo y veía marcas. Sí, ojeras, manos callosas, líneas en el rostro, pero también veía firmeza. Ella misma parecía haber brotado de nuevo junto con la tierra. Girasoles y la tormenta de calumnias, André, estaba cerca, aparecía con frecuencia, a veces con herramientas para ayudar a arreglar algo, otras veces con semillas o plántulas nuevas para sembrar, siempre con esa calma, esa mirada que escuchaba sin necesidad de palabras. La amistad entre ellos era como una planta terca, crecía despacio, pero crecía. Intercambiaban recetas, risas, recuerdos de la juventud. Una tarde, sentados uno al lado del otro en un tronco viejo, bajo la sombra del mango, André dijo: «Hiciste todo esto con tus propias manos, Laura. Es admirable». Laura sonrió, mirando el horizonte. «No lo hice sola. Los niños ayudan. Y tú también». Él asintió discretamente. «Yo solo aparecí cuando la flor ya estaba naciendo». Se quedaron en silencio, pero un silencio bueno, que no pesa, que conforta. Sin embargo, no a todos les gustaba verla florecer. Cintia, al percibir que la excuñada estaba siendo elogiada, respetada e incluso admirada por un hombre que ella también conocía de la juventud, comenzó a molestarse. La envidia se escurría por los rincones de su boca como veneno sin tapa. En la feria, empezó a lanzar comentarios cortantes, disfrazados de sonrisas. ¿Sabías que la pobrecita solo puede vender pan porque vive pegada a ese ingeniero de la ciudad, tal André? No se engañen, gente. Ella sabe muy bien cómo usar esos ojos de pobrecita. Algunos rieron, otros solo escucharon, pero Laura supo, no por los rumores en sí, sino por las miradas que comenzaron a cambiar, por los susurros, por la sensación fría de ser medida por algo que no era verdad.
Una mañana de sábado, ya con su puesto montado, Laura escuchó de una clienta: «Tienes mucha suerte de tener un hombre así que te ayuda. Así de fácil. Hasta yo me haría agricultora». Contuvo la rabia, respiró hondo, miró a la mujer a los ojos y respondió con la firmeza que había aprendido a tener: «No es suerte, es trabajo, y él no lo hace por lástima, lo hace porque respeta». La mujer no supo qué decir. Laura simplemente volvió a atender a otra clienta con la misma sonrisa, pero por dentro algo ardía. No era tristeza, era indignación. La semana siguiente, Cintia apareció personalmente en la feria, vestida con sus tacones altos, lápiz labial vibrante y un bolso llamativo. Se apoyó en el puesto de Laura con aire burlón. «Entonces, ¿es aquí donde te convertiste en empresaria del campo con la ayuda de tu amigo? ¿O es más que eso?». Laura levantó los ojos despacio, los ojos de quien ya no se doblaba. «Sí. Viniste a comprar pan. Estás en la fila equivocada. Si viniste a sembrar chismorreo, la tierra aquí ya no acepta plagas». Cintia abrió los ojos de par en par. No esperaba la respuesta. Intentó replicar, pero Laura continuó: «Tuviste tu oportunidad de derribarme cuando estaba en el suelo. Ahora que estoy de pie, no es con palabras que vas a detenerme». Algunas personas alrededor escucharon, y esta vez Laura salió con la cabeza en alto, con las miradas puestas en ella, llenas de respeto. Incluso, quien un día dudó, ahora veía a una mujer que había aprendido a defenderse, no con gritos, sino con firmeza. Esa noche, André apareció en la hacienda con un paquete de semillas de girasol. «Para que las plantes», dijo. «Dicen que el girasol siempre busca el sol. Me recordó a ti». Laura sonrió sin disimular el rubor en sus mejillas. Plantaron juntos y rieron juntos. El tiempo pasó. Las frutas maduraron. Las primeras guayabas surgieron en el árbol que Pedro cuidaba como un tesoro. El huerto comenzó a producir. Y más importante que eso, el corazón de Laura también maduraba con calma, con raíces. Doña Eunice, en silencio, seguía observando. Ya no se burlaba. Un día apareció con una cesta de huevos y la dejó en la puerta sin nota. En otra ocasión compró un jabón y, sin mirar a Laura a los ojos, dijo: «Está bueno». Y lo estaba. Estaba bueno porque todo allí tenía historia. Cada pan, cada planta, cada gota de sudor. Laura había dejado de ser un nombre susurrado por los vecinos. Ahora era referencia, era ejemplo. Y más que nada era una mujer completa, con la casa viva, los hijos riendo y un corazón aprendiendo a amar de nuevo. Ella lo sabía. Los frutos que más valen son los que nacen de uno mismo. El fantasma del pasado y la respuesta que vence. El sol aún subía perezoso en el cielo cuando un ruido familiar, pero extraño, rompió la tranquilidad de la mañana. Un coche viejo subía por el camino de tierra, un ronquido ahogado, motor débil, casi jadeante. Laura estaba en el parterre de hierbas, con las manos en la tierra y la cabeza llena de planes. Pedro jugaba a la pelota con Luna en el patio. Todo parecía en paz, hasta que surgió aquel sonido. El coche se detuvo con un golpe seco frente a la tranquera. El polvo bajó despacio y entonces Laura vio. Sintió primero el cuerpo helarse, como si el viento hubiera cambiado de dirección. Después, el rostro conocido, pero ahora ajado por el tiempo y por la soberbia rota. Era él, el exmarido. Descendió del coche como un fantasma del pasado. Ropa arrugada, barba desaliñada, mirada de quien ya había perdido más de lo que había ganado. Pero aún así, llevaba en los ojos un resto de arrogancia, aquel rasgo orgulloso que el mundo aún no había logrado borrar por completo. Laura se levantó, no corrió, no gritó, solo se limpió las manos en el pantalón y se quedó allí esperando que él se acercara. Pedro y Luna dejaron de jugar. Pedro se puso tenso. Luna sujetó la pelota contra su pecho. Entonces, «Aquí es donde te escondías», dijo él como si hubiera descubierto un secreto. «No estoy escondida.
Estoy viviendo, respondió Laura con calma. Él miró alrededor. La casa pintada, las huertas, el olor a pan fresco que venía de la cocina, los niños más altos, más felices. La hacienda, antes en ruinas, ahora tenía alma, y aquello pareció dolerle. ¿Hiciste todo esto con qué? ¿Dinero de quién? ¿Ayuda de quién? Nunca lo hiciste sola, Laura. Ella se cruzó de brazos. ¿Realmente quieres saber o solo quieres oírte? ¿Hablar? Él caminó un poco más. Pateó el barro con la punta de su zapatilla gastada. Oí algunos rumores por ahí de que estás bien, vendiendo pan en la feria, llamando la atención. La gente diciendo que te has convertido en un ejemplo. Pero yo te conozco. Sé que no tienes la fuerza para todo eso sola. ¿Hay alguien detrás? O varios, ¿verdad? Pedro se acercó, con el rostro serio. Mamá, ¿para qué vino él? Para intentar inmiscuirse en lo que ya no es suyo, respondió Laura con firmeza. Miró a su ex y completó. Ya no tienes lugar aquí. Él fingió reír. Laura, dejemos esta pose. Soy el padre de estos niños. Tengo derecho a ver a mis hijos, a saber dónde viven. ¿Esto también es mío? No, no lo es, respondió Laura. Tuviste tu oportunidad. Nos diste la espalda, me dejaste con una hacienda en ruinas y 2 niños en brazos. ¿Y ahora qué quieres? ¿Participar en la cosecha después de haber escupido las semillas? Él frunció el ceño. Cuidado con ese tono, Laura. Puedo complicarte la vida. Ya la complicaste bastante, y aún así seguía adelante. La tensión cortaba el aire como un cuchillo sin filo. Pedro se quedó al lado de su madre. Luna se escondió detrás de ella. El hombre aún intentó un último golpe. ¿Ustedes creen que esta mujer se convirtió en una heroína? ¿Que hizo todo esto con trabajo? Ella solo está donde está porque tuvo ayuda y quizás demasiada. Pregúntenle a ella, ¿quién es ese tal André que vive aquí? Laura respiró hondo. El nombre de André en boca de su ex sonaba sucio, distorsionado, pero ella no parpadeó. Lo miró a los ojos y respondió sin temblar. André es un amigo, un hombre decente, algo que tú nunca fuiste, y aunque fuera más que eso, no te debo ninguna explicación. El exmarido sonrió a regañadientes, incómodo. Intentó fingir que no le importaba, pero estaba herido. Su orgullo sangraba y no sabía cómo detenerlo. Así que esto es todo. ¿Me vas a echar como un perro? No necesitas ser echado. Ya te fuiste hace mucho tiempo y nosotros ya seguimos. Adelante. Él miró a sus hijos. Intentó poner voz de padre afectuoso, pero ya era tarde. Pedro, Luna, me equivoqué. Está bien, pero yo soy su padre. Llevan mi sangre. Pedro respondió con frialdad. Pero es de mi madre de quien viene la fuerza. La frase golpeó como un puñetazo. El hombre miró a los lados. No encontró nada más que decir. Volvió al coche resoplando, encendió el motor con dificultad y, sin mirar atrás, bajó por el camino de vuelta, con el polvo escondiendo su figura, como un borrón de un pasado que ya no servía. Laura respiró hondo. Sintió el cuerpo entero vibrar, como si hubiera pasado por un terremoto interno, pero también sintió algo nuevo, alivio. El pasado había llamado a la puerta, y ella no solo resistió, sino que demostró que aquella puerta ahora tenía cerradura, pared firme y dueña. La última batalla y el triunfo de la raíz. Esa noche, sentada en el porche con Pedro y Luna a su lado, Laura habló poco, pero sus ojos lo decían todo. Los miraba como quien dice, yo los protegí. Ellos entendieron y apoyaron la cabeza en su hombro. El cielo estaba limpio. Las estrellas brillaban como testigos silenciosos de una mujer que había aprendido que ya no necesitaba tener miedo de nada, ni siquiera de los fantasmas. Laura creía que ya había superado lo peor. Había enfrentado la soledad, la pobreza, el abandono, la duda, el prejuicio. Había transformado una hacienda en ruinas en un lugar lleno de vida. Se había reconstruido a sí misma, de los escombros Hay firmeza, pero el destino,
Terco como él solo, aún guardaba una última batalla. Todo comenzó con una notificación. Un sobre blanco con un sello de la notaría dejado en la puerta por un hombre en moto. Laura lo abrió y lo leyó allí mismo, con el viento levantando el polvo del camino. El exmarido y Cynthia se habían unido. Juntos, alegaban irregularidades en la herencia de la hacienda. Decían que la tierra no era suya, que había deudas pendientes a nombre de la familia, que por ley el terreno debería ser vendido y el valor dividido. En otras palabras, querían echarla de allí, expulsarla del hogar que ella había levantado con sus propias manos. Sintió el suelo temblar, pero no cayó. Dobló el papel, lo guardó en el bolsillo y respiró hondo. Por dentro, el corazón le latía rápido, pero en los ojos ya no había miedo. Había enfoque. Sabía que esta vez no era solo una provocación. Era serio, era legal y necesitaba ser enfrentado con coraje y pruebas. A la mañana siguiente se puso la ropa más sencilla que tenía, se recogió el cabello, tomó una carpeta con los pocos documentos que guardaba y fue sola a la ciudad. No le pidió a Andre que la acompañara, ni siquiera le avisó. Esa batalla era suya. Buscó un abogado que atendía causas sociales, le explicó la historia, le mostró lo que tenía. El hombre escuchó serio y dijo: «Ellos van a intentar deslegitimar su posesión, sí, pero usted tiene derecho. Va a ser difícil, pero se puede luchar. Solo que vamos a necesitar testigos, gente que pruebe que usted está aquí cuidando la tierra, transformando». Laura pensó en la feria, en el vecindario, en los alumnos de la escuela rural, en las notas anónimas con tejas dejadas en la puerta. Tal vez ahora era el momento de pedir. Y ella pidió, no con drama, no con desesperación, sino con verdad. Fue a casa de doña Eunice, llamó a la puerta y dijo: «Quieren echarme de aquí, pero usted sabe lo que hice con esta tierra. ¿Usted lo vio? La señora que un día solo había sabido burlarse, ahora la miraba con ojos más humanos. Yo lo vi y lo diré en cualquier lugar donde me llamen». Laura fue a la feria, habló con los feriantes, con los clientes, pidió a quien quisiera y pudiera que dijera la verdad sobre lo que ella construyó. La respuesta fue mayor de lo que esperaba. Una fila de gente comenzó a formarse, todos dispuestos a decir que Laura no era invasora, ni oportunista, era raíz. Andrés se enteró de la historia y apareció al final de la tarde con el rostro preocupado. «Deberías haberme llamado. Sabía que vendrías, pero necesitaba ser la primera en levantarme». Él sonrió orgulloso y prometió estar allí al lado, pero no al frente. El día de la audiencia llegó. En la sala del juzgado el ambiente era pesado. El juez, serio, el abogado del ex y de Cynthia, pomposo, lleno de frases ensayadas. Intentaron pintarla como alguien que usó el dolor para aprovecharse, mostraron fotos antiguas de la hacienda abandonada. Dijeron que se instaló en un bien en litigio, que era viuda sin escritura, que no tenía dónde caerse muerta, y se aferró a la tierra para sobrevivir. Laura escuchó todo, sentada en silencio, con las manos en el regazo, la mirada fija. Cuando fue llamada, se levantó despacio, caminó hasta el centro de la sala, con pasos firmes, pero sin prisa. Miró al juez a los ojos y habló con la voz limpia, sin rabia, sin gritos, sin victimismo, solo con la fuerza de quien sabe lo que vivió. «Excelencia, esta hacienda fue dejada por un hombre que ya no quería saber de sus hijos, que se fue y dejó atrás un lugar que nadie más quería. Yo no invadí, yo acepté y reconstruí con trabajo, con sudor, con ayuda de la comunidad. Hice pan para vender, lavé ropa en el fregadero roto, planté, coseché y no pedí nada más que respeto». El juez escuchó en silencio. Laura continuó: «Mis hijos tienen el cuarto donde duermen porque yo reconstruí el techo con tejas donadas. Las paredes de esta casa fueron pintadas por mí y por 2 niños. Y ahora, cuando todo volvió a florecer, ellos quieren arrancarme lo que antes era ruina,
Pero lo que ellos no saben es que ya no soy la mujer que ellos dejaron atrás. Se hizo un silencio en la sala, el tipo de silencio que pesa. El juez llamó a los testigos. Vino doña Eunice con ropa sencilla, cabello recogido, voz firme. Yo la vi, me burlaba de ella, sí, pero ella se quedó e hizo un milagro con tierra seca. Vinieron otros, uno por uno, todos contando cómo Laura se había convertido en un pilar invisible de la comunidad. El abogado del Centro ex intentó replicar, intentó desacreditar, pero sus palabras ya no cortaban, sonaban vacías ante la verdad viva que se presentaba allí. Al final de la audiencia, el juez dio su parecer. La tierra pertenecía a la familia, sí, pero el abandono había sido claro, y la posesión de Laura, legítima, productiva y reconocida, ella tenía derecho a la continuidad, derecho a vivir allí con dignidad. La decisión fue leída en voz alta. Laura ganó. El ex agachó la cabeza. Cintia puso los ojos en blanco. Algo sobre apelar, pero nadie más escuchaba. La única voz que importaba era la de la mujer que ahora regresaba a casa, con la cabeza en alto, con sus hijos al lado, con André esperando en el porche y la comunidad. Antes solo espectadora, ahora era parte del coro. Laura no necesitaba un escenario, pero merecía el aplauso. La cosecha de la paz y el florecer del alma. El sol de esa mañana llegó despacio, sin prisa, calentando la tierra húmeda del patio, como quien acaricia algo que ama. Laura ya estaba de pie antes de que la primera luz tocara los tejados. Con una cesta de paja en las manos, caminaba entre las hileras de tomateras que ella misma había plantado, cuidado, regado. Los frutos estaban rojos, llenos, listos. La cosecha era sencilla, pero en ella había mucho más que alimento. Había historia. Con las manos callosas, Laura recogía uno por uno, limpiaba con el dobladillo del delantal y los ponía en la cesta como quien guarda joyas. Los ojos serenos observaban todo con calma. Nada allí necesitaba ser dicho. El silencio que un día pesó tanto ahora era otro. Era un silencio de paz, de certeza, de deber cumplido. Más adelante, Pedro y Luna corrían descalzos por el patio. Reían a carcajadas, libres, como solo los niños seguros pueden ser. Pedro llevaba un cubo con huevos recién recogidos. Luna cuidaba de un nuevo parterre de flores que había hecho sola con semillas de colores que ganó en la escuela. La risa de ellos resonaba como música en el campo. Del lado opuesto, junto a la cerca de madera que separaba la huerta del pasto, André martillaba una tabla suelta. El sudor le corría por la frente, pero la sonrisa en su rostro mostraba que allí había placer. No era un favor, ni un esfuerzo por obligación. Era afecto, era presencia. Él miraba de lejos a Laura de vez en cuando, como quien aún se encanta, incluso después de tanto ver. Fue en este ritmo tranquilo, de mañana dorada y aire puro, que apareció doña Eunice. No dijo nada, solo vino caminando despacio, con una pequeña planta de flor en las manos. Era una flor sencilla, menuda, de pétalos amarillos. Se detuvo en el borde del parterre, donde Laura recogía los últimos tomates, y extendió la planta sin ceremonias. «Para tu porche, crece bien con luz», dijo seca, pero con los ojos más suaves que nunca. Laura aceptó con una sonrisa pequeña, pero verdadera. «Gracias, doña Eunice». «No tienes que agradecer, solo siembra bien», respondió ella, dándose la vuelta rápido y regresando por el mismo camino. Antes de desaparecer por completo, murmuró: «Hiciste un buen trabajo aquí». Fue su manera de decir «te respeto». Aquel mismo día, mientras lavaba los tomates en la palangana de aluminio, Laura recordó todo lo que había pasado allí. Las goteras en el techo, las noches mal dormidas, las manos heridas, las palabras duras lanzadas por la cerca. Recordó el miedo, la duda, los primeros intentos de hacer pan que más parecían piedras. Y ahora todo aquello estaba lejos, no olvidado, pero superado.
La presencia del exmarido y de Cynthia había desaparecido como polvo arrastrado por el viento. Ninguno de los dos regresó después de la audiencia. Ninguna llamada, ninguna nota, ninguna nueva amenaza. Simplemente desaparecieron del camino de Laura y con el tiempo dejaron de importar. Habían intentado derribarla, pero ella había aprendido que ganar no es aplastar a nadie, es levantarse y mantenerse en pie. Laura ahora caminaba con pasos tranquilos. Ya no necesitaba justificarse, defenderse, esconderse. Ella era, y eso bastaba. A la hora del almuerzo, se sentaron todos a la mesa. Pan hecho por Laura, ensalada con hojas de la huerta, jugo de acerola recién cogida. André almorzaba con ellos, como siempre. Parte de la casa, parte del día. Pedro contaba algún chiste tonto y se reía. Antes de terminar, Luna dibujaba en la servilleta con un bolígrafo azul. Laura observaba todo, como quien finalmente lograba respirar hondo, sin miedo a que el mundo se derrumbara justo después. Después del almuerzo, tomó la planta de flores que doña Eunice le había dado y fue al porche. Cavó con las manos, hundió la raíz en la tierra, la acomodó con cariño. Se quedó allí arrodillada por unos segundos, viendo cómo el verde se asentaba en el suelo. Una flor nueva para una casa nueva. Desde adentro, André apareció con 2 tazas de café. ¿Quieres un descanso?, preguntó. Solo un poquito, pero después voy a recoger la ropa del tendedero. Se sentaron juntos en el escalón del porche, mirando el paisaje. El cielo estaba limpio, azul. Los pies de Laura descansaban en la tierra, como quien ya sabía que pertenecía a ese suelo. ¿Recuerdas la primera vez que nos reencontramos en la feria?, preguntó él, mirando el horizonte. Recuerdo. Tenía miedo e intentaba fingir que no. Y yo intentando no parecer impresionado, dijo él riendo. Laura sonrió. No necesitabas fingir. Silencio. Un buen silencio. Miró los campos, las tomateras, la casa colorida, a sus hijos felices y a aquel hombre a su lado, y sintió. No era euforia, ni alivio, ni conquista. Era algo más profundo. Era paz. Era orgullo, no el orgullo de exhibirse, sino el tipo de orgullo que se siente cuando se sabe en el fondo del pecho que se enfrentó todo lo necesario y se venció a sí misma. Porque el verdadero ciclo que se cerraba allí no era el de la hacienda, era el de Laura. La mujer que llegó rota, abandonada, juzgada. La mujer que un día pensó que no aguantaría una semana en aquella tierra agrietada. Ella estaba allí, ahora entera no porque nunca cayó, sino porque siempre se levantó. La última cosecha de aquel ciclo no era el tomate, era la calma en los ojos. Era la risa de los hijos, era el respeto de la gente, era el amor que nacía despacio, del lado correcto. Era saber que ya no necesitaba demostrarle nada a nadie, ni a su exmarido, ni a la vecina, ni a ningún mundo. Ella solo necesitaba seguir plantando y cosechando, porque ahora todo lo que brotaba de aquella tierra era fruto suyo.